Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Y venimos a ti, Padre, a implorarte, Señor, que nos ayudes, Señor, a entrar en el reino, Señor. Que nos ayudes, Señor, a ser esos hombres que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres bueno, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor, Señor de señores, Padre. Y queremos volver a la imagen y semejanza tuya, Señor. Queremos volver, Señor, a estar contigo, Señor. Queremos, Señor, Padre, estar a tu lado, Señor. Estar haciendo tu voluntad, tu deseo, lo que tú mandes, lo que tú digas. Porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Que tú eres nuestra fuerza, Señor. Que tú eres nuestro valor, Padre. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y por eso venimos, Señor, a que nos ayudes a recuperar la imagen y semejanza tuya, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, se me quedaron las gafas, mi amor, tráeme las gafas, por favor, que deben estar allá en la parte donde yo las meto. Bueno, toda imagen, todo cristiano debe tener ese deseo de volver a recuperar la imagen de Dios, ¿cierto que sí? Ese es el deseo a lo que viene usted a una iglesia, o es el deseo de que todo cristiano debe tener, ¿cierto que sí? El deseo de todo cristiano, cuando usted tiene la imagen y semejanza de Dios, pues todo lo demás será por añadidura, ¿cierto que sí? Ya todo lo que son las bendiciones, prosperidad, sanidad, todo esto que la iglesia dice y que dice su palabra, prosperidad, sanidad, todo eso vendrá por añadidura después que tú y yo recobremos la imagen y semejanza de Cristo. Y por eso muchos la hemos perdido. ¿En dónde la hemos perdido si el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Teníamos que tal vez la imagen no la hemos perdido, pero la semejanza sí la hemos perdido, ¿cierto que sí? Por eso vamos a leer en Génesis 1, del 26 al 27, dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, y él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Vemos que somos creados a su imagen, ¿cierto que sí? La pregunta es, ¿dónde hemos perdido esa imagen? Primero, en el pecado, ¿cierto que sí? Segundo, en nuestra rebeldía. Pero Dios nos va a mostrar algunas cosas que todas no están aquí, pero nos las quiere mostrar en dónde hemos perdido la imagen, o qué nos quitan la imagen y semejanza a Él. Pero ahora vamos a mirar cómo la perdimos. Vamos a mirar en qué parte la perdimos. Cuando se siguen a falsos dioses. Es la primera. ¿Cuándo la perdimos? Cuando nos enseñaron a seguir imágenes. Que a María, que San José, que a Nicolás, todas estas imágenes que nos enseñaron hasta cargarlos, ¿cierto que sí? Y cada que usted y yo estamos viendo eso, nos estamos pareciendo cada día más a esas imágenes. Salmo 115, busquemos el Salmo 115, el versículo del 4 al 8. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales, escuche lo que dice. Esta parte es la que no nos gusta. Iguales, yo vuelvo y la grito otra vez. Iguales son esos ídolos. Son quienes los fabrican y quienes ellos creen. Por eso nos perdió la imagen por completo, ¿cierto que sí?
en esa parte del versículo 115:8. Iguales son, o sea que nos compara igual a estas imágenes que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no pueden oler, tienen ¿qué? Oídos pero no pueden escuchar. Y eso nos enseñaron todo en todo momento. Cuando seguimos dioses, busquemos a Jeremías 46. Jeremías 46, el versículo 25. Dice: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a castigar a Amón, al Dios de Tebas, y a Quito, y a sus dioses, sus reyes, y al faraón, y a los que en él confían. ¿Dónde perdimos la imagen? Cuando tú y yo confiamos en todas esas imágenes. Tal vez Dios no hemos perdido la imagen porque nos hizo a imagen igual al hombre, ¿cierto que sí? Pero hemos perdido ¿qué? Su semejanza. Y Dios quiere que recuperemos esa semejanza, porque tal vez no la hemos querido, tal vez porque no nos enseñaron, tal vez porque nos enseñaron más a seguir una iglesia, a seguir un pastor, pero a Cristo realmente es el que tú y yo tenemos que seguir para parecernos a Él, para ser imagen y semejanza de Él. Ya lo demás viene por añadidura. Por eso dice en el Salmo 81, busquemos el Salmo 81. Salmo 81, el 81 del 8 al 10, y vea lo que dice: escucha, pueblo mío, mi advertencia, ojalá me obedezcas, Hernando, Gloria, todos aquellos. No tengas dioses extranjeros, no los adores. ¿Cómo es que llama? No los adores. Vamos, estamos en el ¿qué? 8. Escucha, pueblo mío, te advertencia, ojalá no obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros, no los adores a dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Quito. Abre tu boca y yo te satisfaré. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Todos estos yesos, cuando usted adora todos estos yesos, viene una pobreza y el hambre. ¿Sí lo escuchó? Eso es lo que nos quiere decir. Y después que viene pobreza y el hambre, empezamos a renegar. Pero dice Dios: ¿pero qué Dios estás alabando? Para que vengas a decirme a mí, renegar contra mí. Pero me lo enseñaron. Pero tú tenías ojos, orejas, mente para saber dónde buscarme, ¿cierto que sí? No lo que diga la gente, sino lo que diga el Espíritu y lo que diga su palabra. Por eso dice que cuando nos perdimos la imagen y semejanza de Dios, cuando derramamos sangre inocente, supongamos abortos, ahí usted perdió la imagen y semejanza de Dios. ¿Usted lo cree o no? Sí. Abortos, asesinatos, todas estas cosas, y aún el suicidio también. ¿Y cómo? Con solo usted pensarlo, ya perdió la imagen y semejanza de Dios. Pero me estoy adelantando. Por eso dice en Jeremías, busquemos Jeremías. Jeremías 46. Jeremías 46, 25. Escuche lo que dice: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a castigar a Amón, al Dios de Tebas, de Quito, con sus dioses y sus reyes, al faraón y los que confían en ellos. ¿Ves? Pero aquí, espera, a ver, que es que yo lo estoy leyendo, es otra cosa aquí. Jeremías, no, lo estoy viendo cuando derramamiento de sangre. Espera que me voy para otro lado. Es Génesis. Vamos a buscar en Génesis 9. No, mi amor, borre eso, que será del otro, mi amor. Ese ya era de cuando seguimos falsos dioses. Este es cuando derramamiento de sangre. En Génesis 9, 6. Espérese a ver qué. Génesis 9, 6. Dice: si
Si alguien mata al hombre, a otro hombre, y lo mata a él, pues el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Sí lo vio? O sea que cuando hay algo de muerte, cuando usted lo desea en su corazón matar a otro, está matando al Dios mismo. Por eso perdimos la imagen de Dios. Por eso dice en Números, busquemos Números. En Números 35, Números 35, 33, dice: no profanen con asesinatos el país en que van a vivir, pues el asesinato profana el país, y no hay más rescate por un asesinato que la muerte del que cometió. Por eso Jesucristo, cuando Pedro le cortó la oreja con la espada a uno de los sirvientes de los ¿cómo usted llama? De los fariseos, ¿cierto? Le dijo: no hagas eso, Pedro, porque al que mata a espada morirá. Entonces tenemos que pensar, y no vamos a arrepentir si hemos hecho abortos. ¿Me acuerdan de eso? Porque vamos a batallar sobre eso. Si hemos pensado quitarnos la vida a nosotros mismos, si hemos pensado acabar con la vida de otros, como diciendo ojalá que se muera, como mi padre que esta semana murió, y en mi corazón había como algo maluco porque yo dije unas palabras que me tocaron mucho y le decía: uy, mi padre ya está muy anciano, ya está, es una carga, y yo creo que es hora que se vaya a morir. Hubo en mi corazón algo, y hoy les confieso que mantengo muy arrepentido esas palabras después que se haga muerto, pero Dios es el que da la... Cuando quitamos la imagen o perdimos la imagen y semejanza de Dios, cuando hablamos cosas malas, cuando tú y yo hablamos cosas malas. ¿Y cuántas palabras necias tú y yo hemos dicho? ¿Cuántas palabras necias hemos dicho y no nos hemos arrepentido? Porque Dios no habló cosas malas, habló cosas de verdad, y la verdad nos choca a todos. Que nos la digan, ¿cierto que sí? Pero Dios no habló, ni Jesús, cosas malas, ¿cierto que no? Sino que habló ¿qué? La verdad. Y como fue la verdad, nos dolió, ¿cierto? Y pensamos que era malo. ¿Y cuántos aquí en la iglesia, y aún por los que me ven, habla Dios la verdad y pensamos que era malo, y empezamos a buscarle cosas como que eso no es de Dios, ¿cierto que sí? Como que eso no viene de Dios, como que eso es inventado por el hombre. Pero todo es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Por eso dice el Mateo, busquemos Mateo 12:34, y dice: raza de víboras, ¿cómo puede decir cosas buenas si ustedes no son malos? De lo que abunda el corazón habla la boca. ¿Y cómo es una víbora? Yo estoy sacando la lengua, ¿cierto que sí? Raza de víboras. Usted y yo no podemos decir cosas malas, porque eso nos aparta de la imagen de Dios. Y nosotros venimos a la iglesia o somos cristianos es para eso. De lo contrario, si usted viene por otra cosa, se lo voy a decir: no vuelva. No vuelva. Si usted no viene a querer recuperar la imagen y semejanza de Dios, no vuelva. No vuelva solo aquí, no vuelva a buscar de Dios, porque su objetivo no es lo que Dios está buscando. Porque cuando cambia el objetivo de bregar a recuperar la imagen y semejanza de Dios, entonces ya no viene el objetivo que el Espíritu Santo o el Padre quiere de usted y yo, sino que viene a ser su objetivo. Su objetivo muchas veces es de hacer un milagro. Su objetivo muchas veces viene a ser que le sane una enfermedad. Y no quiero decir que no se pueda hacer. Lo que quiero decir es que su objetivo primordialmente tiene que ser a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es su objetivo.
Si usted su objetivo es otra cosa y no está buscando eso, se lo digo que ha perdido el tiempo. ¿Ah? Si su objetivo no es llegar al reino de los cielos, y para llegar al reino de los cielos nos dio una imagen que es Cristo. ¿Cómo la vamos a recuperar? Buscando a Cristo. ¿Cierto? Pero ¿cómo le hemos perdido? Cuando nos acostamos con el mismo género. ¿Cuándo hemos perdido la imagen de Dios? ¿Cuándo? Cuando nos acostamos con el mismo género. Hombre con hombre y mujer con mujer. Como ahora está pasando eso. ¿Ah? Y eso se perdió, ¿cierto que sí? Incluso hay hombres que se acuestan con todo. Hombres y mujeres, eso le tiran a todo, ¿cierto que sí? A la sombra, ¿cierto que sí? Si la ven. Cuando usted hace eso, ha perdido la imagen y semejanza de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Ah? Porque Dios hizo a hombre y mujer, no hizo mujer y mujer. No hizo ni hombre ni hombre. Usted ha perdido todo eso. Por eso busquemos en Romanos 1. Busquemos todo Romanos 1 a ver qué nos habla. Dios que está como enojado porque no hemos encontrado. Pero hoy vamos a empezar a recobrar a la imagen y semejanza de Dios por medio de su Espíritu y Cristo. ¿Ah? ¿Lo cree? Lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces vamos que en Romanos 1:27, escuchen, cuando nos acostamos con los géneros, la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. O sea que ahí hay otro, cuando somos pervertidos. ¿Usted cree que un homosexual, una lesbiana tiene la imagen de Dios? Eso es real, ¿cierto que sí? Y yo les hablé hace mucho tiempo cómo hemos perdido la imagen de Dios, pero hoy vamos como a meternos más en el fondo, ¿cierto que sí? Por eso dice entonces que cuando perdemos a la imagen y semejanza de Dios, cuando te juntas con gente perversa. ¿Usted lo cree? Usted se debe juntar con gente perversa para predicar la palabra de Dios, no para participar de sus cosas. No para que tú y yo participemos con ellos en sus mentiras, en sus engaños o en todo lo que están haciendo. ¿Cierto que no? Sino para predicarles. Cuando usted ve que están haciendo todas las cosas, salgan. No, pero es que mi familia, váyase. Pero es mi papá, váyase. Pero es mi mamá, váyase. Por eso dice que tienes que amarme más que a tu padre, que a tu madre y que a todos. ¿Ya lo han entendido? ¿Lo han entendido por qué? Pero es que mi familia, váyase. Porque están pervertidos. ¿Cierto que sí? No te contamines con eso. ¿Cómo así que te contaminen? Muchos me vienen aquí y me dicen: si yo voy a la iglesia católica y yo no voy ni miro esos yesos ni nada de eso. Te contaminas. Pero ¿cómo que contamina? Yo no entiendo. ¿Por qué me voy a contaminar? Si yo ya sé que el Dios que no tengo cómo representarlo, yo ya sé todo eso y yo sí lo contamina. Yo te voy a mandar a la feria de ganado y no toques ni el ganado ni lo mires. Solamente pasa por ahí, ni toques un tubo. Vaya a tu casa y huélese la ropa que le va a huele. Puro ganado, ¿cierto? Es como si lo meto por allá una pieza donde estén todos los marihuaneros y usted ni los mire, hasta puede entrar con los ojos así cerraditos que nadie lo ve, ni tan siquiera hable con ellos. Pero como está metido ellos, está tomando marihuana, vaya a su casa y verá que le huele la ropa. ¿Se contamina o no? No, pero es que termina hasta la misma locura trabajo. ¿Cierto que sí? Se contamina. Y ustedes tienen que entender que tú y yo no podemos contaminarnos con todas estas cosas. Entonces cuando nos juntamos con gente perversa, por eso busquemos Primera de Corintios. Busquemos Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Busquemos Primera de Corintios 15. Del 33 al 34. Dice: no se dejen engañar.
Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Usted lo cree? Vuélvase verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. Y aquí hay muchos que todavía parece que no conocieran a Dios. Cuando usted se junta con una persona perversa, usted tiene que estarle predicando de las cosas de Dios. Como les digo, pero es que mi familia es mi tía. Y mi tía adora mucho a María. Y está hablando mucho de María. Córrale, y no se junte con ella. Porque ella está en una situación perversa. Duele. ¿Qué corre? ¿Por qué? Porque Dios dice, ámame más que a tu padre, que a tu madre, que a tu esposo, que a tus hijos. Porque si no me amas, te vas a perder. ¿Y en dónde perdimos la imagen? ¿Dónde perdimos la imagen y semejanza de Dios? Como dice en Génesis 1, 26, 27. El hombre, Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde la perdimos? ¿Sabe? La mayoría de la gente la perdemos después de los 10 años. Porque en los 10 años sabemos qué es el bien y qué es el mal. ¿Dónde perdimos la imagen y semejanza de Dios? Cuando hacemos el mal a otros, a nosotros mismos. ¿Usted cree que nosotros somos capaces de hacernos mal a nosotros mismos? Sí. Claro, cuando usted está metida en la droga y todo eso, fumando cigarrillos, ¿se está haciendo mal a quién? A nosotros mismos, ¿cierto? Así. Y cuando hacemos el mal a los demás, hemos perdido la imagen de Dios. Por eso dice en el Salmo, busquemos el Salmo 140. En el Salmo 140 del 1 al 3 dice, del maestro de coro, Salmo de David: Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos, de los que traman el mal. A todas horas provocan pelea, su lengua es aguda como la serpiente. ¿Cómo qué? Y sus palabras son como veneno de víbora. Escuche, ¿qué es como una serpiente? Vuelve y le dice, cuando sacas la lengua. Y sus palabras son ¿qué? Como veneno que matan el espíritu, matan la fe. ¿Cierto que sí? Matan el amor a Dios. ¿Cierto que sí? Por seguir falsos dioses. ¿Qué vimos ahora en el primero? Que uno de los que nos quita la imagen de Dios, se lo voy a decir, es muy duro, pero yo les digo la verdad. ¿Sabe cuál es una en este mundo que nos ha quitado la imagen y semejanza de Dios? Les va a doler. María Auxiliadora. Todos se parecen a María menos a Dios. ¿Por qué? Son chismosos. Porque ella era hombre y Dios era Dios. Y duele, pero usted, este man no quiere a María. No, yo sí la quiero. Lo que quiero es imitarla como era ella. Pero lo quiero imitar más bien a Cristo. Oye, porque ese es el que me lleva a la imagen de Dios. Cuando usted imita a María, ¿a qué imagen lo va a llevar? A la imagen de una madre. Escuche, cuando usted imita a María, ¿a qué imagen la va a llevar? A la imagen de una madre, ¿cierto? Pero cuando usted imita a Dios, ¿a qué imagen lo va a llevar? A Cristo, a la imagen y semejanza de la mujer. La bendita dice que, porque dices María hombre, cuando Dios se refiere a hombre en la Biblia, se está refiriendo a que es terrenal, a hombre y mujer. Es terrenal. ¿Por qué es terrenal? Porque Dios les habló y le dijo, es que yo no vengo de la tierra. ¿Acuerdas que le dijo? Yo vengo de arriba hacia la tierra. En cambio María vino de dónde? De la tierra. Hacia arriba. ¿Cierto que sí o no? Entonces cuando dice hombre terrenal, ¿sí me escuchó? María fue madre de Jesús, pero nunca pudo ser madre de Dios, porque fue una sierva. ¿Qué le dice cuando vino va a tener el hijo de Dios? ¿Qué le dijo? He aquí la esclava del Señor. Dice otro, dice que la sierva. Eso es. Y cuando nos enseñan a pedirle, le están pidiendo a una esclava y a una sierva. O sea que usted dice, sí da, pero lo que más o menos le puede dar el amo. Es como cuando usted va a una finca y hay un mayordomo, ¿cierto que sí? El mayordomo sí le va a dar cosas, pero si de pronto en ese momento aparece el dueño de la finca y le va a decir, ¿y quién le dio esa bicicleta? El mayordomo. No, regrese, que es mío, ¿o no? Se la puede quitar.
Claro, ¿se la puede quitar o no? Ajá. Bueno, entonces, porque lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque le dio tanto poder al diablo que no lo quitó. ¿Sí escuchamos bien? ¿Sí con el mismo poder? ¿Ah? Por eso entonces sigamos. Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando tiene pensamientos de suicidio. Cuando tenemos pensamientos de suicidios, como digo ahorita, de abortos, o cuando tenemos como ganas de matarnos. ¿Y cuántos aquí hemos pensado eso? Y sabe, cuando usted piensa eso, perdió la imagen de Cristo. O cuando usted piensa matar a otro, o cuando usted piensa decir, ojalá que se muriera, no. Por eso fue, como eso les digo que son muy tales. Pero hoy vamos a descubrir. ¿Usted lo cree? ¿Cierto que sí? En suicidio. Por eso dice Primera de Samuel. Vamos a ver a Primera de Samuel. Primera de Samuel 31, del 4 al 5. Y dice: por lo tanto le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. ¿Quién mató a Saúl? El mismo. Dios lo había podido salvar, ¿no? ¿Quién iba a saber? No. Eso no lo sabemos. Él no lo sabía ni él, no. Porque David estaba con ganas de ir y todo, ¿cierto? Por eso. Entonces sigue ahí, sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Se lo voy a decir, cuando hay un suicidio en la casa, eso sigue como una iniquidad. Cuando usted ha pensado quitarse la vida, eche de ver que toda su familia ha pensado lo mismo. Tremendo, ¿no? Y todo eso quita la imagen y semejanza de Dios. Pero hoy vamos a quitar todas estas cosas. Seguimos y voy a estar más rápido. Dice, cuando tienen pensamientos de suicidio. Ya, Mateo, vamos a buscar también Mateo sobre esa parte. Mateo, voy a avanzar porque estoy ya más quedado. Mateo 25, 5. Y dice, como el novio tardará en llegar, les dio sueño a todas por venir. Ese no es. Ese no es. Pero entonces se lo voy a decir, después les doy el versículo. Es cuando ya despertaron. No. Cuando Judas le entregó las 30 monedas a los escribas o a estos, ¿cómo se llama? Los fariseos, y se fue y se ahorcó. Y muchos hemos pensado que el suicidio nos va a mejorar la vida. Pero yo les pregunto, dime cuál de todos le ha hecho a usted que se mató y que se le mejoró la vida. ¿Cuál de todos? Y entonces, ¿por qué todos hemos pensado eso? Porque yo digo que todos. Por eso hay que reprender estas cosas. Después les doy dónde es que está eso. Cuando no estamos escritos en el libro de la vida. Y usted, bueno, ¿y cómo vamos a saber que estamos escritos en el libro de la vida? Pues confesándolo. Señor, escríbeme en el libro de la vida. ¿Quién cree que no está escrito en el libro de la vida? Porque también puede ser borrado, pero puede ser borrado por tu ¿qué? Por tu rebeldía, por tus pecados y por muchas cosas más. Mateo 27:5. 27:5. Ahí está. Mateo, busquen Mateo 27, que lo va a dar de una vez. Mateo 27:5. Y dice, entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Y fue qué? Y se ahorcó. Ya les dije sobre eso. Entonces, vamos en que Apocalipsis, ¿de qué? Que no están escritos en el qué? En el libro de la vida. Apocalipsis 13, 8, 9. Dice,
Y ese monstruo adoraban todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida, del cordero que fue sacrificado. Así, y si alguno tiene oídos, oiga. Entonces vamos a ver, hagan así. Digan, perdóname, Señor, por mis pecados, por mi rebeldía, por mi desobediencia. Y si me has borrado, yo te pido hoy que vuelvas y me escribas en el libro de la vida, porque yo te reconozco como mi Dios, como mi Rey y Salvador. Escríbeme, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Cuando perdemos, cuando nos perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o sea, cuando lo rechazamos. ¿Cuántas veces hemos rechazado nosotros a Jesús sin darnos cuenta? Tú lo rechazas con el pecado. Oye, en Juan, busquemos en Juan 1, 12 al 13, dice: pero quienes lo recibieron y creyeron en él, le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. ¿Quiénes qué? Lo reconocieron. Y hasta a veces nos falta reconocer nosotros a Cristo. Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando seguimos la religión. Señor Dios, cuando usted sigue la religión, ¿qué le he dicho? No cambia. Sigue igual, ¿cierto? Va a la iglesia, de todo eso, pero es igual, no cambia, no hay cambio en su corazón. Todavía sigue esa arrogancia, esa altivez, todavía sigue pecando en esas cosas de la carne y todas estas cosas. Por eso dice Malaquías 3, el versículo del 13 al 15. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía preguntan ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Esto es lo que han dicho: servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? De andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso. Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. ¿Cuántos somos así? Y pensamos eso. Cuando usted piensa las cosas, usted ha perdido la imagen y semejanza de Dios. ¿Usted lo cree? Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando tenemos un corazón duro como la piedra, como la roca. Por eso dice en el Salmo 95. Cuando perdemos la imagen de Dios, cuando tenemos un corazón duro, ¿cierto que sí? Por eso dice el 95 del 8 al 10. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en aquel día de Masa en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandatos. Cuando tú y yo tenemos un corazón duro, nos perdemos a la imagen de Cristo y semejanza de Cristo. Cuando perdemos la imagen de Dios o semejanza, ¿cuándo? Cuando no perdonas. ¿Usted lo cree? Cuando usted no perdona, nos perdemos la imagen y semejanza de Cristo. Por eso dice el Mateo 18. Mateo 18 del 21 al 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7. Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ustedes dirán, y a veces confundimos el perdón con la confianza. Y el perdón es una cosa, pero la confianza es otra. ¿Es cierto que sí? Usted puede perdonarlos, pero ¿quién es el que tiene que ganar la confianza? Pues al que usted perdona o no.
Y eso dura más tiempo. Entonces, por eso que usted se siente, ¿será que yo no he perdonado a este hombre o qué? Uno perdona, pero no vuelve a hacer. ¿Será que tal? No. Ya la confianza se demora un poquitico más. ¿Cierto que sí? Sí. Por eso dice entonces, ¿cuándo se pierde toda la imagen y semejanza de Dios? Cuando no dejas el pecado. ¿Usted lo cree? Cuando usted y yo no dejamos el pecado. Por eso dice en Primera de Juan 3, el versículo 6. Dice, así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ah, tremendo, ¿no? Yo creo que es que ahí aumentarle o quitarle es lo mismo, ¿cierto? Ni lo ha visto, ni lo que, ni lo ha conocido. ¿Será que ustedes y yo no lo hemos visto ni lo hemos conocido? Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando te opones contra Dios y sus caminos. Cuando usted se opone contra Dios y sus caminos. Usted no ha visto cuando usted está predicando a su familia, vea, busque de Dios y no sé qué, y empiezan a decir, no, es que el pastor Hernando no sirve de nada, no sé qué, y empieza, eso es ponerse contra Dios, y ese hombre no está bien. ¿Cuántos ha visto usted en su familia así? ¿Se puede decir? Y es que usted, yo no sé qué, y empiezan, y ustedes tienen que seguir a Dios, y tienen que estar sometidos, y como que están alegando contra uno, entonces sí. Cuando se pone, esos ya perdieron la imagen y semejanza de Dios, porque se opone a los caminos de ¿qué? De Dios. Por eso dice en Hebreos, busquemos a ver si es verdad que en Hebreos nos dice eso. Yo quiero saber, porque es que no es solamente porque yo les digo, sino por lo que dice su palabra. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo del 10 al 11 dice: nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los sacerdotes antiguos del santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se les quema fuera de la ¿de qué? Del campamento. Esa palabra no es. Espere que se me olvidó, dije que es que como a veces pongo la H. ¿Sí me entendió? Solo pongo la H y no es hebreo, es hechos. ¿Sí me entendió? Por eso a veces usted dirá, ay, pero estoy dando porque pongo sin una letra, no. Pero yo me doy cuenta es cuando se lee. Por eso dice en Hechos 13, ahí lo van a ver que sí es. En Hechos 13, del 10 al 11, cuando se oponen a la palabra de Dios, a los caminos de Dios. Y le digo, mentiroso, malvado, dijo, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Y esos que se oponen contra los caminos de Dios, ¿son qué? Son ciegos. Ciegos, sordos y mudos. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando no practica la justicia. Ah, Señor Dios. Primera de Juan, cuando tú y yo no practicamos la justicia, en Primera de Juan 3, 10, y dice: se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Ah? No es hijo de Dios. Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando no cambiamos el carácter. Ay, Señor Dios. Cuando usted sigue con ese carácter y todavía sigue igual y no cambia su carácter, no ha perdido la imagen de ¿qué? De Dios. Entonces ahí vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver qué nos quiere decir. Por eso dice Mateo, vamos a buscar Mateo 5, el versículo del 21, vamos a buscar, del 21 al 24. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mata será condenado. ¿Hasta dónde les digo? Al 20. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Y al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. El que injurie,
gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Escuchen, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Aquí nos habla que primero, que antes que una ofrenda, tiene que ser la obediencia. Deja el pecado. Eso es lo que nos quiere decir Dios ahí. Cuando tú no ¿cómo quitas la imagen y semejanza de Dios? Cuando no seguimos sus mandamientos. ¿Usted lo cree? Cuando tú y yo no seguimos sus mandamientos, quitamos la imagen y semejanza de Dios. Deuteronomios 30:16 dice: si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes, decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. ¿Usted lo cree? Sí, seguimos. Cuando perdemos la imagen y semejanza de Dios, cuando buscas a los brujos. ¿Usted lo cree? Levíticos, por eso vamos, Levíticos 19:31 dice: no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultar, yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo podemos volver a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo podemos volver a la imagen y semejanza de Dios? Les voy a leer algo para que le pongan cuidado. En el sentido figurado, otorga un honor espiritual a la humanidad y que no confirió al resto de la creación. Es por eso que la imagen no se ha perdido, pero la semejanza, es por eso que la semejanza sí se ha perdido en la humanidad. Refleja la imagen, la imagen refleja solo la imagen en los hombres, así en los carnales, pero pocos reflejan la semejanza. No. Muchos reflejan la imagen como hombres, ¿cierto? Porque nos hizo imagen de él. Pero pocos reflejan la semejanza a él. Tremendo, ¿cierto que sí? Por eso dice la conciencia, sabiendo que debemos de reflejar semejanza de Dios, que se perdieron, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdidos en la caída de Adán. ¿Dónde se perdieron la imagen y semejanza de Dios? En la caída de Adán, cuando Adán pecó. Pero vamos a hablar de la conciencia y vamos a ver qué nos dice la conciencia, ¿cierto? Y perdimos la conciencia de Dios, ¿cierto que sí? Y todos tenemos que tener la imagen y semejanza de Dios, pero primero la conciencia. Por eso dice en Romanos, busquemos todos Romanos 3, del 14 al 16. Escuche lo que dice: y su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria, y en sus caminos, y conocen el camino de la paz, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. O sea que no tenemos ¿qué? Conciencia. No hay conciencia por ningún lado. Hay algunos que pecan y pecan. Segundo, ¿cómo recuperar la imagen y semejanza de Dios? Cuando comprendemos conceptos, es decir, de lo que es malo y lo que es bueno, y lo hacemos solo lo bueno. Cuando comprendemos los conceptos de lo malo y de lo bueno. Cuando usted analiza qué ha hecho usted malo y qué ha hecho usted bueno. Primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan. Isaías, perdónenme, porque es para la otra. Isaías 5, versículo 20. Escuche, vamos a ver si comprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque algunos no han comprendido. Por eso dice el Señor en Isaías 20: hay de ustedes que llaman bueno a lo malo
y malo a lo bueno, que convierte la luz en oscuridad y la oscuridad en la luz, que convierte lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. ¿Ustedes conocen personas así? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Que lo bueno le llaman malo. ¿Cierto? Dicen, ay, no, eso no, usted está tan malo. Usted metido en esa iglesia toda hora y escuchando toda la palabra, toda religiosa, haciendo cosas bueno. Dígame, ¿qué cosa hace usted mal en eso? Pero lo llaman malo. ¿Cierto que sí? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Hay muchos que no lo hacen, ¿cierto? Por eso entonces, sigamos y dice, reconociendo a Cristo como tu Dios. ¿Cómo vamos a recuperar eso? Reconociendo a Cristo como tu Dios. Ahí sí, primera de Juan 4, versículo 15. Y dice, cualquiera que reconoce a Jesús es el Hijo de Dios. Vive en Dios y Dios en él. ¿Ah? Cualquiera, ¿cierto que sí? Que reconoce, pero más que eso hay que ¿de qué? Seguirlo, comprender que hay que amar a Dios. ¿Qué otra cosa para usted y yo volver a la imagen de Dios? Comprender que hay que amar a Dios. Ahí no dice hay que amar a María, no, hay que dice hay que amar a Dios. ¿Es verdad o mentiras? ¿Dónde dice que hay que amar a María? Ninguna escritura dice eso, que hay que amar a María, no, que solamente comprender que hay que amar a Dios. Mateo 22 del 37 al 38. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hasta dónde les dije? 38. Y este es el más importante y el primero de los mandamientos. Ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo recobrar otra vez la imagen de Dios y semejanza? Tener una relación continua en oración para recuperarla. ¿Usted lo cree? En el Salmo 88, busquen todos Salmo 88, ese casi no lo leemos. Salmo 88, 1, 2. Señor mío, Dios mío y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración, atiende mi plegaria. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer para recuperar la imagen de Dios. Estar siempre buscándolo en oración. En oración. Por eso dice, y seguimos, ¿cómo recuperar la imagen y semejanza de Dios? Cuando andamos en el Espíritu. Ustedes que andan en el Espíritu. Por eso dice en Juan, busquemos Juan, cuando andamos en el Espíritu. En Juan 4, el versículo 24, que dice, Dios es espíritu y los que adoran deben de hacerlo de modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos? Yo les voy a enseñar dos formas de orar del Espíritu de Dios. Primero en lenguas y segundo a través de su palabra, porque es verdad. ¿Sí me escuchó? Cuando lea un versículo empieza a orar. Ahorita les enseño cómo es que vamos a hacer. ¿Cómo volvemos a la imagen de Cristo y semejanza? Cambiando de mentalidad. ¿Usted lo cree? Cambiando de mentalidad. Porque todos quieren cambiar. Uy, que cambie mi esposo, que cambie mi señora, que cambie mis hijos, que cambie mi situación económica, que cambie mi situación física, que cambie todo. Pero si usted no empieza a cambiar su mentalidad, no empieza a cambiar nada de eso. Pero cuando cambia todo. Cambia su esposo, cambia todo. Pero mi esposo sí va a cambiar. Empieza a cambiar usted, verá. ¿Lo creo o no? Por eso dice en Colosenses 3. Colosenses 3, 2. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de arriba. ¿Piensen en las cosas de qué? Del cielo. Y usted tiene que cambiar todo eso para que cambie todo lo que tenga que cambiar. Santiago 3, ya les di Colosenses 3, 2. Ya ese fue el que leímos. Santiago 3,
el versículo 13. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. O sea, que cambie de mentalidad. ¿Cuándo volvemos a tener la imagen y semejanza de Cristo? Cuando rechazamos el mal y somos atraídos a hacer el bien. Ahí volvemos a tener la imagen y semejanza de Cristo. Por eso dice en Colosenses 3, el versículo 9 y 10. Dice: no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despejado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Tú y yo debemos ¿de qué? De volver otra vez a la imagen de Cristo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos aquí quieren hacer eso? ¿Ah? ¿Cuándo volvemos a la imagen y semejanza de Cristo? Cuando empezamos a tener fe. ¿Lo creen? Efesios, vamos a buscar Efesios 2, el versículo 8, dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de ¿qué? De la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Entonces vamos a ver, pues, a ver los que no tienen ese don. Hagan así, a ver. Señor, darnos esa fe para poder creer en ti y ver tus maravillas, en el nombre de Jesús. Por eso dice que cuando volvemos a la imagen y semejanza de Dios, somos hechos por medio de Cristo a la semejanza de Dios. ¿Sí lo escuchan? Es por medio de Cristo. Segunda de Corintios, no dice ahí por medio de María, por medio de San Antonio, no dice nada de eso. Segunda de Corintios, por aquí se fue. Segunda de Corintios 5, del 17 al 18. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtió en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. ¿Ah? Por eso dice que cuando estamos volviendo otra vez a recuperar o recuperando la imagen y semejanza de Dios, reprendiendo los malos deseos. ¿Cómo vamos a recuperarlo? Reprendiendo los malos deseos, los malos pensamientos. Repréndelos. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No es en el nombre de María, es en el nombre de Jesús. Por eso dice segunda de Pedro. Vamos a buscar segunda de Pedro 1, el versículo 4. Dice: por medio de estas cosas han estado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Cómo vamos a reprender todas las cosas que el mundo nos atrae? ¿Cierto que sí? Reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Por eso dice que para tener otra vez la imagen y semejanza de Dios, tener un buen carácter como el de Dios. Ay, Señor Dios. Tener un buen ¿qué? Un buen carácter como el de Dios. Santiago, busquemos Santiago. Santiago 3, del 17 al 18. Dice: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura. ¿Una vida qué? Y además son pacíficos. Ese es el carácter de Dios. Bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siempre en paz, para recoger como fruto la justicia. Ese es el carácter de Dios. Mire a ver cuál es lo que le falta ahí para que hoy Dios se lo va a dar en el nombre de Jesús. Cuando recogemos la imagen y semejanza de Dios, es en el conocimiento de su justicia. ¿En el conocimiento de qué?
de su justicia. Proverbios. Busquemos Proverbios 21. Proverbios 21, el versículo 21. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. En el Salmo 37, busquemos Salmo. Salmo 37, 28. Dice: pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. ¿Cómo vamos a recuperar la imagen y semejanza de Cristo? Tener ambicionar, vivir con Él. ¿Una qué? Una eternidad. Y eso es lo que la gente no ha querido ambicionar. Piensan que esto aquí es una eternidad, y esto no es aquí una eternidad. Para querer volver a la imagen de Cristo, usted tiene que pensar y desear vivir una eternidad con Él. ¿Cierto que sí? Por eso dice en Juan, busquemos en Juan. En Juan 10, el versículo del 28 al 30. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, ni nadie me los quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. ¿Cómo podemos estar y volver otra vez a coger la imagen y semejanza de Él? Haciendo una oración de fe, reconociéndolo a Él. Por eso dice en Romanos 10, del 9 al 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Aquí vamos a ver que muchos reconocen a Jesús con la boca, pero con sus hechos no reconocen la salvación. Todo el mundo, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Usted dice, sí, yo creo en Él, pero no, con sus hechos no cree en Él. ¿Cierto? Hay que reconocerlo con los hechos. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Cristo para alcanzar ¿qué? Salvación. Bueno, seguimos. ¿Cómo volvemos a recuperar la imagen y semejanza de Él? ¿Cómo cree que lo vamos a recuperar? Saber hablar. Y a veces no sabemos hablar, ¿cierto que sí? Decimos cosas que verdaderamente lo decimos por rabia, por insensatos o por otra cosa, pero no hemos sabido hablar. Y usted vio a Cristo que cuando tenía rabia y tenía sal se quedaba callado. Saber hablar. Santiago, busquemos Santiago. Santiago 3, el versículo 9. Dice: con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres, creados por Dios a su propia imagen. ¿Y qué estamos bregando? ¿A recobrar qué? La imagen de Dios. Que has dicho cosas que no debías de haber dicho. ¿Cómo recuperamos la imagen? Quitando el velo para entender las cosas del reino de Dios. Muchos tenemos un velo y no lo vemos. ¿No han notado que hay gente muy dura? Por mucho que ustedes prediquen, es como si fueran ciegos. Un velo, ¿cierto que sí? Como un velo en su mente, todo solamente lo que digan ellos y lo adoran ellos. Yo he visto que todo el mundo, el que adora imágenes, es porque le agrada pecar. No quiere estar en fin, porque si sigue a un Dios vivo y real, le va a decir: no, usted está fornicando, adulterando, usted está haciendo eso. ¿Y qué hace? No, me echaron de la iglesia y no vuelvo. Mentiras. ¿Lo echó quién? El mismo pecado. ¿Sí me entendió? La misma desobediencia y la misma rebeldía, ¿cierto? Porque aquí de apenas volver, porque vuelve Dios y le recuerda eso, ¿cierto? Pero entonces vemos aquí que quitando el velo para entender las cosas del reino de Dios. Y hay unas iglesias que adoran con un velo. ¿No han notado? Hay mujeres que van y adoran a Dios con un velo. Entonces se ponen un velo, porque esa gente todavía no han quitado el velo para ver las cosas de Dios. Por eso busquemos, vamos a leerlo y verá qué dice. En segunda de Corintios, vamos a leerlo todos. Segunda de Corintios 3, del versículo 14 al 16.
Dice, pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de ¿qué? De Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, el velo cubre su entendimiento. ¿Ah? Y leamos el 16. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. O sea que no hay hora de buscar velo, porque todos los que tienen el velo no han entendido las cosas que quiere decirnos el Espíritu Santo de Dios. Todas tienen un velo, ¿no? Entonces acuérdense de ese versículo, 2 Corintios 3, 14, 16. Cuando volvemos otra vez a recuperar o queremos recuperar la imagen de Dios, ¿cómo sabe cuál? Pensar igual como piensa Dios. Y eso sí no nos gusta. Pensar igual como, no pensar como piensa María. Es mentira. Es que este tema sí le adoro a María, no eso, sino que es que yo he visto que yo adoré tanto a María y yo no pago nada. Cada día era peor, metido más en la droga, metido más en las cosas, porque no era un Dios. Esta era una sierva como yo, que soy un siervo. ¿Sí me escuchó? Entonces por eso dice que ¿qué? Pensar igual a Dios. ¿No les gusta esa parte? Que pensar igual a Dios. Por eso dice en... Se me fue, ¿dónde es que estás? Filipenses 4, el versículo 8. Y lo que dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno, respeto, en todo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Piensen qué? En todo lo que merece alabanza al Padre de Dios. ¿Cómo volvemos a la imagen y semejanza de Dios? Cogiendo la autoridad que Dios nos dio. Muchas iglesias no han tenido la autoridad que Dios les dio. Buscan un apóstol, tiene que ser a toda hora el pastor, a toda hora tiene que ser el líder, pero los siervos no tienen autoridad, nada. Dios nos dio autoridad, todos, tanto al cura como le dio también al pastor, como le dio a todo mundo, a sus hijos, después que usted sea buscando la imagen de Cristo. Tiene la autoridad, y más que la mía, si quieren saber. Oye, porque yo sé que yo tengo autoridad. Por eso dice en Efesios, vamos a buscar Efesios 6, del 10 al 13. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder, ¿qué? Irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Cómo podemos tener qué? Toda la autoridad para estar firmes contra los engaños de qué? Del diablo. Protejan con toda armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes ¿qué? Humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Por eso tomen toda la armadura de Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. ¿Hay que estar firmes? ¿En qué? En Cristo. Seguimos. ¿Cómo vamos a recuperar la imagen y semejanza de Dios? Poniendo la mirada en Dios. ¿Cierto que sí? Ya lo habíamos leído, yo creo. Poniendo la mirada en Dios. Hebreos, vamos a buscar, pero vamos a repetirlo así sea. Hebreos 12, 1, 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda, y rogamos con fortaleza la carrera que tengamos por delante. ¿Ser qué? La carrera por delante.
poniendo con la carrera, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo, alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada, poniendo los ojos en ¿qué? En Cristo. Vamos a ver, y seguimos cómo empiezas a recuperar la imagen de Dios. Vamos a ver 7 cosas por último. ¿Cómo empezamos desde hoy a recuperar la imagen de Dios? ¿No quieres saber cómo va a empezar hoy? Porque vimos qué es lo que nos quita la imagen de Dios, ¿cierto? Y cómo poder recuperarla. Pero ¿cómo empezar hoy? Vamos a ver qué vamos a empezar hoy. Y lo primero que tienes que hacer para recuperar la imagen de Dios, tener una necesidad de entender y de buscar su palabra. Tener una necesidad de buscar y entender su palabra para poder ¿qué? Volver a la imagen de Dios. Y otra cosa les va a poner, obedecerla o no. Obedecerla. Por eso dice en Isaías 40, busquemos Isaías 40, el versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme. ¿Para qué? Para siempre. Por eso tenemos que tú y yo tener una necesidad. ¿Para qué? Para buscar a Cristo. Segundo, vamos a ver el segundo. Otro, para recuperar la imagen y empezar hoy. No dudes nunca más de Dios. ¿Te lo crees? No dudes nunca más de Dios. Ojo pues, cuando le meta la duda, repréndalo. ¿Cierto, Gloria? No dudar más de Dios. Por eso dice entonces, sin dudar, Hebreos, busquemos Hebreos. Hebreos 10, el versículo 23. Mantengamos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesemos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿A dónde nos ha hecho la promesa? A ver, ¿a dónde? Más de uno después dice, a mí no me ha hecho ninguna promesa, ningún profeta me ha profetizado a mí. Lea la palabra para que empiece a ver y verá que él está profetizando y le va a cumplir. Pero usted también tiene que cumplirle. No. Lea la palabra de Dios. Otro, ¿vamos para dónde? Para el tercero, que le dicen 7 cosas. Tener una necesidad del conocimiento de su verdad. Casi es parecida como la verdad a la palabra. Tener una necesidad del conocimiento de la verdad, porque el único que tiene la verdad, ¿quién es? Cristo. Tener una necesidad. Esa es la tercera. Tener una necesidad. Por eso dice en Juan, busquemos en Juan. Juan 8, del 31 al 32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿por qué tenemos que tener necesidad de conocer la verdad? ¿Para hacer qué? Libres. O si no, vamos a seguir con mentiras. Pero al pueblo de Dios le gusta más las mentiras. No diga que no. La verdad le choca y no vuelven a la iglesia. La verdad le choca y no quieren que el pastor vuelva a predicar de esa forma. Entonces, sí. Pero la verdad lo hará ¿qué? Libre. Y yo prefiero mejor que se haya libre que no se vaya por una mentira y un engaño. Entonces dice, ¿vamos a dónde? La cuarta. Otra, para volver y empezar. Volver a nacer de nuevo. Porque hay muchos que nacen, yo no sé si nacen semanal, cada 2 días, cada 3 días, pero en el espíritu. A veces no, 11 vecinos, y hay otros que nunca han nacido de nuevo. ¿Sí me escuchó? ¿Es verdad o no? Yo no sé, pero hay que volver
a nacer de nuevo. Colosenses, vamos a ver. A mí me gusta darles como diferente. Acuérdense lo que le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Que había que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo empezó a decirle: pero Señor, yo que estoy tan viejo, ¿cómo voy a poder otra vez a meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo: el que no nace de espíritu y de agua no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ah? Imagínese a Jairo metiendo en el vientre de su madre. ¿Cuándo va a ser eso? No, Señor, nunca. Bueno, entonces dice en Colosenses 3, del 9 al 10, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que se va renovando, imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. ¿Sí lo veo? Ahí. ¿Para dónde vamos? Para la quinta, tener dominio propio. Y eso es lo que nos ha pasado, por eso no hemos vuelto a la imagen de Cristo. No tenemos dominio propio. Por ahí nos pasan una carne asada frita y yo le digo: no la como, se dice, yo con un pedacito. Y ahí mismo se le tira y se le lanza la carne. En vez de decir: yo tengo dominio propio. En mi casa tengo más, no, pero alguna cosa. Ya saben de qué me refiero cuando digo carne asada, más que todos los hombres, ¿no? Y más que todos van por allá. Ya saben a qué carne asada me refiero. No pueden ver una carne por allá bien asada. Por eso dice: tener dominio propio. Segunda de Timoteo. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Segunda, yo creo que como todos estamos en el espíritu, yo creo que todos lo entendieron. Porque dice que no le hable de las cosas a la gente que está en la carne y no en el espíritu. Por eso dice todo, primera de Timoteo 2, 1. Primera de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo 1, 2. De Timoteo 2, 1, no, ya se me perdió, madre. Está. Segunda de Timoteo. Espere. 1, vamos a decir, 2. No, se me fue ahí, donde dice, segunda de Timoteo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Es 5, papi, 1, 5. ¿Cómo es que es? Segunda de Timoteo, algo así, 5 algo así. Entonces dice, vamos para la otra. Para el 6. Pastor, el 7. Es segunda de Timoteo 1, 7. Es 1, 7. Segunda de Timoteo 1. Pues claro. Aquí está. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de buen ¿qué? Juicio. En otra parte dice dominio propio, de buen juicio. ¿Qué otra cosa que para poder empezar a hacer la imagen de Dios? Deja el pecado. ¿Deja qué? El pecado. Y más de uno, cuando dice deja el pecado, no se lo está diciendo a los del mundo, es a los cristianos. Que deje el pecado. Pero yo no tengo ningún pecado. Hombre, miente la conciencia, usted dirá que es peor. Isaías, vamos a buscar. Isaías 55. Isaías 55, el versículo 7. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvase al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvase a nuestro Dios, que es generoso. ¿Para qué? Perdonar. Deja el pecado. No, sino hasta 6. Eran 6. Por eso dice ahí del mismo pecado. Segunda de Corintios, del mismo pecado por último. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, raro, sí, esto es muy raro. Segunda de Corintios 5,
17. Escuchen lo que dice. Porque es que yo pensé que había anotado 7, pero no, eran 6. Dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo, una nueva persona, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Ahora sí me acuerdo cuál es el 7. Pongan ahí: dejando el viejo hombre. Dejando el viejo hombre. Hoy sí son 7. Sí son 7. Pero entonces lo que pasa es que como está escribiendo tan rápido, para darles el tema, porque Dios le manda eso tan rápido que uno tiene que escribir esa la lata. ¿Ah? Entonces el 7, ¿qué es? Dejando el viejo hombre. Aquí dice, lo puse hasta muy, por eso me equivoqué, porque deja el pecado, y aquí dice dejando el pasado. Entonces me confundí con el pecado con pasado. ¿Sí me escuchó? Yo, ¿y será que es lo mismo? Y no era lo mismo. Es dejando el pasado. ¿Es dejando qué? El pasado. Y vuelvo y le leo a ustedes dejando el pasado. Segunda de Corintios 5. Esa la de dejando el viejo hombre. 5, 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo, ¿está unido a qué? A Cristo. ¿Es una nueva qué? Y las cosas viejas y se convirtieron. ¿Ya? ¿Ah? Está loco, está como loco, pero vamos pues, vamos a hacer la oración y digámosle al Señor: Señor, perdónanos, porque hemos perdido la imagen y semejanza tuya, Señor Jesús. Porque cuando te vine a buscar, mi idea era ser próspero. Mi idea, Señor, es salir de los problemas. En el primer lugar era que tú me hicieras un milagro. Pero hoy reconozco que cuando tenía todas esas ideas, venía a la oración y se me sentaba al lado el enemigo y me decía: no eres próspero, todavía no te ha sanado, todavía no te ha hecho un milagro, todavía no ha cambiado las circunstancias que tú le estás pidiendo. Y era porque tenía en mi cabeza que primero era el milagro, que el primero era que tú, Señor Dios, me arreglaras los problemas, que tú, Señor, me sanaras, que tú, Señor, me prosperaras. Pero hoy cambia mi mentalidad. Hoy, Señor, yo declaro que lo primero en mi vida es volver a recuperar la imagen y semejanza tuya. Por eso hoy, Señor, declaro que comenzaré a tener ansias de estudiar tu palabra, a no dudar más, a tener una necesidad que tú me digas la verdad. Me duela o no me duela, seguiré firme en ti. Señor, ayúdame a nacer de nuevo, a tener ese dominio propio, para no caer más en el pecado, para no caer más en la tentación. Ayúdame a dejar el pecado, a dejar el pasado y vivir una vida nueva en ti, para cuando venga Satanás, para cuando venga el enemigo a tentarme, yo poder decirle: no me importa la riqueza de este mundo, no me importa los milagros que tú me puedas dar, sino me importa que yo sea a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
Que eso sea mi mayor interés. Porque yo sé que si me parezco a mi Señor, a mi Rey, lo demás vendrá por añadidura. Porque la Jesús me enseñó que antes que yo pidiera, Él ya sabía lo que necesita. Y por eso, Señor, hoy tomo la decisión de recuperar lo que Satanás me ha quitado, lo que yo le entregué, que es mi bendición, que es la imagen y semejanza de Dios, de su Hijo Jesucristo. Y hoy vengo a reclamarlo en el nombre de Jesús. Devuélveme, devuélveme la imagen del Hijo Jesucristo. Devuelve la semejanza de mi Dios, de mi Rey, para poder vivir en esta tierra en victoria, en victoria. Que ningún virus, que ninguna enfermedad, que ningún problema, que ninguna dificultad pueda quitarme la imagen de Dios. Eshiye mi dabande kelele, eshiye bendiga naba, remidide le bendide, rebelide me kelele abalaba. Si todo cristiano supiera que yo soy el remedio para sus angustias, para sus enfermedades, para sus persecuciones, para todo, yo soy el remedio. Desearían con toda su alma ser la imagen y semejanza de mi Hijo Jesucristo. Lo desearían porque tendrían poder, porque tendrían amor, porque que tendrían mi presencia. Y eso es lo que tiene que entender todo cristiano, que yo soy su fuerza, que yo soy su valor, que yo soy su justicia, que yo soy su verdad. Pero hoy yo declaro que en el nombre de Jesús, todos aquellos que están aquí y los que me están viendo empiezan hoy a recuperar lo que se dejaron quitar, lo que le entregaron a Satanás, lo que ustedes se dejan arrebatar, y fue la imagen de Cristo. Abapilen en Dakarabalene, abapilen en Digeneveraba, de Betaya la vive leve, de Betaya la vive libre. Y después que recuperen la imagen y semejanza de Cristo, pídame que les dé las naciones y se las daré. Pídame que le dé las estrellas y aún se las bajaré. Pídame que les dé el reino de los cielos y lo tendrán sin problemas, porque lucharon por hacer imagen de Cristo. Amén y amén.